Estoy haciendo todas las pruebas. Bien, ya estamos grabando. Bienvenidos a todos. Bueno, comenzamos esta clase de arquitectura un ratito antes, una hora antes. La semana que viene volvemos otra vez a las 7 de la tarde. Les aclaro lo siguiente. Teóricamente no tendríamos que tener clase porque hay mesa de examen la semana que viene, pero la vamos a dar igual. ¿Por qué? Porque se nos vienen dos clases que no vamos a tener, que van a ser la del 18 y la del 25. Entonces, un día más sin clase no, porque nos vamos a atrasar demasiado, lo cual no me gusta. ¿Está? Entonces, una cosa es que perdamos clase porque son feriados, pero otra cosa es porque perdamos una clase por una mesa de examen que se corrió porque caía en feriado. Entonces, una cosa es contar dos feriados que ya estaban contados, ¿sí? Y otra cosa es contar tres en un mes. Entonces no podemos dar una sola clase en un mes, lo cual es una locura. Total, estamos de manera virtual, no va a haber problema. Distinto hubiera sido si hubiéramos dado de manera presencial, con lo cual la cosa se hubiera complicado, porque bueno, si hay mesa de exámenes por ahí, no podemos dar clase en el sentido de que están los salones ocupados, ¿sí? Profe, hay un compañero que quiere entrar. Sí, pasa que no tiene nombre, se llama Javier nomás, ¿sí? Bueno, lo tenemos a Elías Palmidesi, que está haciendo cosas raras ahí colgada de la tela de araña, así dado vuelta. Hola, profe. ¿Cómo le va? Todo bien. Todo bien. Encima ni siquiera se le ve el cuerpo, parece una mosca atrapada en la telaraña directamente. Sí, el problema es que se nos pega un porrazo de ahí arriba, ese es el tema. Está todo calculado, profe. ¿Está todo calculado? Todo ¿Sabés lo que calculado. tenés calculado? Que te llega a agarrar otro docente que no sea yo, te saca de la clase y no te acepta nunca más. Está todo calculado. Bien, gente, vamos a empezar. Lo Entonces, tengo en cuenta, profe. sí, lo tenés en cuenta. Yo también te voy a tener en cuenta en el testamento. Vamos a empezar entonces a trabajar un poquito. Ya saben entonces, la semana que viene, 19 horas los espero para trabajar un poco más. ¿Sí? Bien, ¿quién me cuenta qué estábamos haciendo? A ver qué recuerdo. Como de costumbre, siempre empezamos con el recuerdo, ¿no? Hablamos un poco del microprocesador, Ajá. sobre los componentes del microprocesador. Habíamos hablado sobre el reloj, que era muy importante. Ajá. ¿Y qué medía ese reloj? La velocidad, la frecuencia en la que se ¿La velocidad o la frecuencia? realizaban. Vamos a empezar No, por la ahí. frecuencia. Ah, muy Se bien. vende como velocidad, pero en realidad es la frecuencia con la que se realizan las instrucciones. Está bien. Está bien. ¿Cuántas frecuencias tiene un microprocesador? Lo habíamos dicho. ¿Cuántas tenía? ¿Tenía? ¿Se acuerdan? Dos velocidades, dos frecuencias. Dos Una frecuencias. interna y otra Ah, externa. claro. ¿Sí? La interna era la propia del micro. Y la externa era la que usaba para comunicarse con los periféricos. ¿Sí? O sea, para comunicarse con el periférico que es la motherboard. Está comunicado con la motherboard. Ustedes tienen que el microprocesador está conectado a la motherboard. Entonces, la forma que tiene de comunicarse con todo lo externo al micro es a través de esa velocidad externa. Por eso es que es tan importante que sea compatible el microprocesador con la placa madre. ¿Está bien? Bien. Aparte de ese reloj, ¿sí? Habíamos dicho que las frecuencias eran bastante elevadas y eso provocaba temperaturas. ¿Está bien? Entonces, a partir del 8486, ¿qué se le había agregado al microprocesador? Debido a las altas frecuencias que trabajaba. Un disipador. Un disipador y un ventilador. ¿Está bien? Uh-huh. Que nosotros podíamos decir que si esas cosas no eran muy prácticas en el sentido de que no provocaban la refrigeración adecuada, había otros sistemas de refrigeración como los de líquido y los de gas. ¿Está bien? O sea, hay que tener una idea con respecto a eso. También habíamos dicho que el microprocesador poseía mucha velocidad interna,
que era completamente diferente a la velocidad externa. Entonces se habían agregado algunas cosas dentro del núcleo del microprocesador. Habíamos dicho que a partir de esa 486, que es un modelo ícono, se había agregado la memoria caché interna, porque hasta ese momento era externa, estaba colocada en la placa madre. La memoria caché es un tipo de memoria muy parecida a la RAM, ¿sí? De hecho es volátil, pero del tipo estática. Es una memoria muy rápida, que justamente está entre medio de la RAM y del micro. De esa manera el micro no busca directamente en la RAM, sino que primero busca en la caché el contenido que necesita. ¿Está? Entonces a partir de la 486 aparecen memorias caché internas. Actualmente las máquinas tienen caché interna y caché externa. Esa diferencia de interna y externa están dentro de lo que es el micro. Pero una cosa es el núcleo del micro y otra cosa es la carcasa del micro. Entonces, por eso es que habla de interna y externa las memorias caché actualmente. ¿Sí? También habíamos dicho que se había agregado otra cosa más dentro del microprocesador, debido a la necesidad de hacer cálculos. Porque el microprocesador poseía dentro de su unidad de control, dentro del micro, había algo. ¿Cómo se llamaba lo que hacía cuentas? La unidad aritmético lógica. Exacto. Y a esa unidad aritmética lógica, con el paso del tiempo, la gran cantidad de gráficos, se hizo necesario otro agregado más. ¿Cómo se llamaba? La unidad punto flotante. Exactamente. ¿Y otro nombre que poseía en vez de unidad de punto flotante? No, eso no me acuerdo. Coprocesador matemático. ¿Está? Antiguamente los coprocesadores matemáticos eran externos, estaban colocados en la placa madre. ¿Sí? Luego, con el tiempo, la necesidad de hacer los gráficos más rápidos, se le agregó justamente el coprocesador dentro, o la unidad de punto flotante dentro del núcleo del microprocesador. Bien, esas serían las cosas que vimos del micro. También dijimos que la necesidad de manejar instrucciones gráficas como nativas dentro del micro hizo que aparecieran unos microprocesadores con esas instrucciones nativas llamadas MMX en Intel y 3D Now en AMD. MMX venía de Multimedia Extension, ¿sí? O extensiones multimedia. Bien, yo les había preguntado, les había dicho que pegaran una leída a algo que se llamaba RISC y CISC. ¿No? No, no me acuerdo. Bueno, para la semana que viene se pegan una búsqueda que es RISC y que es CISC. Okay. RISC viene de Reduced, C viene de Complex, y tiene que ver con los códigos de instrucción de los microprocesadores. Son dos tecnologías diferentes de los microprocesadores. Para ver en qué estamos ahora. Si estamos en RISC, estamos en CISC, estamos en una mezcla. ¿Sí? Por lo menos para tener una idea y que lo busquen ustedes justamente de RISC y CISC. ¿Sí? Que es interesante. Bueno, estos microprocesadores que nosotros tenemos manejan instrucciones. Y nosotros habíamos dicho que las instrucciones poseían ¿cuántas partes en general? Me olvidé otra vez. Siempre lía. A pesar de que está de cabeza, es el único que me habla. Después el resto, tanto más callado. Hago de cuenta que esto es Hay que buscar información de RISC y de qué más, porque estaba anotando. Y de CISC, RISC. Alejandro. Ok, dale, gracias. De nada. ¿Hablando del ciclo de la instrucción, profe? No, de la instrucción, Hernán. La Ah, instrucción listo. tenía dos grandes partes. Una era el código de operación y la otra era Campo de direccionamiento. el campo de direccionamiento. O sea, con uno le decíamos qué teníamos que hacer, nos daba el set de instrucciones, o sea, la cantidad de instrucciones que manejaba, y por el otro nos decía con quién trabajaba y dónde estaba, y nos decía la cantidad de direcciones que manejaba. ¿Está? Y acuérdense que eso dependía en forma exclusiva del que diseñaba el microprocesador. Eso se los digo porque dentro de un rato vamos a ver algo de eso. ¿Ya? Entonces, por eso es que es interesante que ustedes lo sepan. Bien. Habíamos hablado también que a mí no me interesaba en el tema de los anchos de buses y todo lo demás, eso era, habíamos dicho que son números que no nos sirven para mucho, lo único que hay que entender es que el ancho de bus va a permitir
que sea más rápido o sea más lento. Si yo tengo un ancho de bus de 32 contra uno de 64, el de 64 pasa el doble de información o el doble de bits que en el otro. ¿Está? Eso es lo Eso tiene que ver con el ancho, interesante. el word size, profe. Exactamente. Ok. Entonces, a partir de ahí, vamos a seguir Profe, charlando. Sí, decime. con el tema de las calidades de materiales, por ejemplo, el oro, se usa mucho, o sea, en profundidad un poco más en detalle. El tema del oro, ¿se usa mucho, se usa poco dentro de un microprocesador? Una información Pero, extra que a quiero saber. ver, no es oro como el que vos pensás que es oro industrial. No, no, un oro que, bueno, obviamente transmite electricidad mucho más. Mucho más Utiliza otro, rápidamente. Exactamente. sí, sí. O sea, está como mejor utilizado. Por eso también se busca, ¿no? El oro, como tiene mejor conductividad. Exacto. El tema está en que, bueno, eso también es lo que te hace que te encarezca también el tema de los costos, ¿sí? Pero pensá que volvemos a lo mismo, no es el oro que nosotros conocemos, sino que es un oro industrial, ¿sí? Bien, nosotros vamos hablando del micro. Ese micro hay que ponerlo, esperen que estoy compartiendo mal y no es lo que yo quiero compartir, porque yo lo que quiero compartir es todo. Si no vamos a ver solamente una parte y no todo lo que tenemos que ver. Ahora sí. Entonces ahí tienen que estar viendo el Zoom también. Tienen que estar viendo. Muy bien. Entonces, nuestro micro, habíamos hablado también de que un micro era superescalar. ¿Se acuerdan qué significaba? Todos los micros actuales son superescalares. No, profe. ¿Sí? De acá lo tienen fácil, miren, con Wikipedia sale rapidísimo. Es un tipo de microarquitectura con la cual se puede ejecutar más de una instrucción por ciclo de reloj. Actualmente, todos los microprocesadores son superescalares. No confundan con multihilos. ¿Está bien? No hay que confundir con multihilos. ¿Sí? La arquitectura superescalar tiene una presentación de segmentación, permitiendo además la existencia simultánea de varias instrucciones en la misma etapa, por ello es necesaria la duplicación de recursos, la utilización de diversas técnicas que permiten la utilización. Es un superescalar. Pero la pregunta es, che, ¿los micros actuales son superescalares? Sí, todos los micros son superescalares. ¿Está? Es una cosa para todos. Nosotros al micro lo tenemos que colocar en algún lugar. ¿Sí? Esperen que vamos a admitir a... Bien. Entonces, nuestra placa madre posee, ¿sí?, un lugar en donde instalar ese microprocesador. Esta es una placa Asus, ¿sí? Una placa relativamente moderna, ¿sí? Nos vamos a encontrar el zócalo del microprocesador. Este zócalo se llama zócalo SIF, tiene una palanquita que se levanta, se abre un poquito y se levanta un elemento que tiene agujereado como para que calce ahí cada una de las puntas que tiene, de los conectores que tiene el microprocesador. Yo bajo esta palanquita, la trabo y queda trabado el microprocesador. Ustedes piensen que antes esto no era así, sino que venían soldados, ¿sí? Bueno, esta es una placa madre en la cual vamos a encontrar, ¿sí?, eh, los slots para memorias, que es lo que tengo acá, el conector Los para modelos que decís vos, fuente, ¿sí?, perdón, los modelos que decís vos son los de celulares, ¿no? Pueden ser hoy en día. que vienen con el Las- microsoldado. claro, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Sí, también las netbook vienen con el También vienen con el microprocesador. microsoldado, sí, exacto. Antiguamente eran Sí, así, siempre venían soldados, ¿sí? O sea que si vos cambiabas placa madre y micro. Esto que estamos viendo acá es una placa madre, ya te vuelvo a repetir, bastante moderna. Yo digo relativamente moderna porque lo que se consigue en Argentina no es nuevo, ¿sí? Fíjense que tienen dos bahías para RAM, tiene un conector aquí
que será un PCI AGP, perdón, un PCI Express, posee elementos disipadores, ¿sí? Y, bueno, conectores para SATA de aquí abajo, bueno, los conectores externos, la batería, y después, bueno, acá se pueden ver estas pistas que tienen, que son linitas, ¿sí? Que ustedes ven sobre la placa madre, que son los buses famosos, ¿sí? Que salen del micro y van al chipset y a los distintos componentes que nosotros tenemos. Entonces, estos son los zócalos donde nosotros colocamos justamente nuestro microprocesador. Pero también había otros zócalos que eran zócalos de costado. Este zócalo se llama ZIF, Zero Insertion Force, ¿sí? Fuerza de inserción cero. Acá los podemos ver un poco más grandes. Y había zócalos para microprocesador de lado. A ver si podemos ver. Acá tenemos uno. ¿Sí? Lo podemos ver. Tiene un formato como si fueran dos brazos. Ustedes insertan el cartucho. El microprocesador viene dentro de un cartucho que ya trae su propio cooler y su propio disipador ya pegado. No hay forma de sacarlo. Estos no dieron mucho resultado, por lo cual se volvió al antiguo y querido formato ZIF. ¿Sí? Estos ZIF van a depender del microprocesador que ustedes tengan. No todos los ZIF son iguales. Hay algunos que vienen como estos, que vienen con una tapa. ¿Sí? Son distintos formatos de acuerdo al modelo de placa madre, ¿sí? Y al modelo de micro que nosotros vayamos a colocar. Acá tenemos cómo se coloca, ¿sí? Esperen que me molesta esto. Vamos a correr, ¿sí? Cómo se está colocando. ¿Sí? O sea, no es tan complicado ponerlo, es bastante sencillo. ¿Sí? Esto se baja, se cierra, se le coloca arriba el gel conductor y arriba va el disipador y a otra cosa mariposa. ¿Sí? Es tan fácil como eso. Ahora bien, estas placas madres, yo les había dicho que íbamos a charlar un poquito del libro. ¿Sí? ¿Qué es la placa madre? La placa madre es el circuito, acá dice que es el circuito fundamental, y es cierto, porque si yo tengo el microprocesador solo no sirve de nada. ¿Está bien? Y yo el microprocesador lo tengo que conectar con el resto de los componentes. Y la forma de conectarlo con el resto de los componentes es meterlo en la placa madre, justamente. Porque desde la placa madre va a acceder a la memoria RAM, desde la placa madre va a acceder a los distintos elementos de almacenamiento, desde la placa madre va a acceder a los distintos periféricos de entrada y salida, ¿sí? Es como dice acá, dice, lo conecta con el mundo exterior. O sea, actualmente todas las placas madres son integradas. ¿Qué significa que la placa madre sea integrada? Normalmente las placas madres de ahora ya vienen con su placa de red interna, vienen con su placa de video interna, vienen con su placa de sonido interna. Antiguamente no era así. Si yo miro una placa madre antigua, ¿sí? Vamos a buscar una placa madre antigua. ¿Sí? Una motherboard antigua. Yo lo que me voy a encontrar, bueno, acá puse antigua y me salen cosas que son nuevas, pero vamos a buscar una cosa más vieja. Esta de acá es vieja. Ustedes van a notar, fíjense la cantidad de bahías que trae. ¿Sí? Esto que tenemos acá es memoria RAM, lo que estoy marcando. Esto que tenemos acá son bahías de expansión. O sea, si yo tenía un disco duro, tenía que tener una controladora que iba colocada en una de estas bahías de expansión. Si yo tenía placa de video, iba en una de estas controladoras. Si tenía placa de red, iba en esta controladora. Placa de sonido, iba en esta controladora. Es por eso que encuentran tantas controladoras. ¿Está? Esto efectivamente sea caché, que estaba afuera, bueno, y este es el micro. Esto es una 486 fácilmente. Como algo más viejo todavía, algo más viejo. Más viejo. Esta, por ejemplo. ¿Sí? Esta ya tiene el micro soldado. Fíjense lo que es. Esto es memoria RAM. Y estos son conectores para las controladoras, ¿sí? Lo que se llaman, ¿sí? Slot también de expansión. Estos son de memoria RAM. Acá muy factiblemente ha tenido 2 megas de memoria RAM. No creo que sean 4. ¿Sí? Y si son 4, pónganle.
¿sí? Nuestra memoria caché. Este zócalo que ven acá es para el coprocesador matemático externo. Acá tenemos la BIOS, fíjense, bien detallada, ¿sí? Viene con una etiqueta. Estas son de las BIOS que eran programables a través de infrarrojos. Yo levantaba esta etiqueta y tenía un visor transparente. Yo ahí le apuntaba una luz infrarroja y la podía programar. Cosa totalmente extraña, ¿no? Bueno, después vemos los agujeritos para poderla montar, ¿sí? Sobre el gabinete. ¿Está? Acá tenemos el conector de electricidad. ¿Sí? Fíjense qué diferencia. Y a medida que vamos avanzando con las placas madres, fíjense cómo van perdiendo bahías de expansión. ¿Sí? Esas bahías de expansión, fíjense, esta tiene una sola, que era la que veíamos al principio. Esta tiene 5, la que vimos antes tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Eso es porque se fueron integrando. Eso significa que la mayoría de las controladoras las tiene dentro de la placa madre. Eso es lo que significa que estén integradas. ¿Está bien? Eso tiene ventaja y desventaja. La ventaja es que ocupa menos lugar. La desventaja es que si se te quema algo y vos no tenés ranura de expansión disponible, y te la va a ver complicada. ¿Sí? Pues normalmente, si tiene Y una otra, ranura de expansión, vos la vas a usar para una tarjeta aceleradora de video. y ¿Estamos de otra cosa, acuerdo? la calidad. ¿Cómo? La calidad, muy importante, ¿no? En el sentido de, obviamente, si se rompe, eso es un problema, pero yo creo que en un futuro, si llegás a tener una conexión superior de 100 megas, tenés que volver a conectarte otra placa de red, porque capaz que tu placa red te lo limita a, a 100 megas y vos tenés 1000 megas, no podés hacer absolutamente nada si tu modem es vieja. O sea, Claro, tenés bueno, un pero problema de calidad, sí, bueno, pero a ver, también vos tenés no la vas a llegar. posibilidad de conectarla a través de una controladora externa. Está actualmente, si vos tenés puertos USB, vas a tener que sacrificar algún puerto USB para conectar una placa de red externa. Y ahí solucionás el problema. ¿Sí? Va a depender después de, bueno, de la velocidad que vos tengas en el USB también. Después, Javier, por favor, ponele nombre y apellido, porque cuando le saco la foto no sale tu apellido y después por ahí si tengo varios Javieres no voy a saber qué Javier sos. ¿Sí? Ya le pongo, profe. Gracias, La viejo. clase no pude estar, profe, porque la verdad se me complicó a la tarde. Y me Está bien, no dijeron te a las 6, preocupes. El miércoles que viene la verdad volvemos de que vuelta. Lo que pasa es que tenemos reuniones de departamento y, bueno, al ser consejero no puedo faltar y no los quiero dejar a ustedes sin clase. Eso es lo principal. ¿Sí? Eh, entonces, eh, a ver, yo las dos máquinas que tengo, la otra que es mucho más grande que esta, es una notebook más grande, ¿sí? Que esta. Igual que esta otra, no tenemos ninguna de las dos, tiene conector de red por cable. Y yo voy a lugares a trabajar, tengo trabajos donde no hay Wi-Fi, por una cuestión de seguridad. Entonces tengo que sacrificar un puerto USB con una controladora de red externa. Entonces me tengo que conectar a una placa de red externa conectada a través de USB. Y bueno, y ahí empezamos a perder velocidad en el USB también. Y eso, bueno, eso ya después lo vamos a hablar. Entonces, integrada significa eso, ¿sí? La controladora de disco, por ejemplo, ya no viene más externa. La controladora de disco ya está dentro de la placa madre. Entonces eso es una gran ventaja. Antiguamente se perdía un slot justamente para controlar. Aparte se perdía un puerto, se perdía un IRQ, o sea, venía bastante complejo. ¿Sí? Eso es lo que explica acá en este cuadradito. Si la motherboard tiene todos los componentes necesarios para el procesamiento de datos, como son el microprocesador, los buses de datos, los de control, de direcciones, la memoria del sistema, el chipset y el BIOS. ¿Está? Bueno, el chipset es algo muy, muy importante. Bueno, acá nos pone una placa madre también, no muy moderna, pero nos está marcando cada uno de los elementos que posee. ¿Sí? Esta tarjeta, esta placa madre, a pesar de ser vieja, es una placa madre integrada, ¿sí? Y relativamente moderna a pesar de la vejez, porque tiene bahías de expansión PCI y PCI Express. AGP Pro venía con todo mezcladito. También es integrada, tiene placa de video, es integrada también porque tiene la placa de red, ¿sí? Y bueno, acá vemos profe, también,
parte del chipset con su disipador. Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. Con el tema de los PCI Express, ¿es muy difícil el tema de la complejidad, digamos, de entender el PCI Express para poder llegar a configurar algo externo, o sea, algo propio nuestro, digamos? ¿Muy difícil de utilizar esos puertos o en sí es más fácil de lo que uno se puede imaginar? No entiendo la pregunta. Imagínate que yo en un futuro quiero hacer algún hardware que se conecte al PCI Express 1.0, con el más básico. Sé que se puede conectar directamente desde la placa. ¿Es posible hacer hoy en día un componente que se pueda conectar directamente desde la placa propio? Mirá, No sé. vos tenés que tener las reglas de conexión del PCI Express. Si vos no tenés las reglas de conexión del PCI Express, tenés que tener una tarjeta que sea similar al PCI Express. Ahora, ¿qué querés conectar? Ese es el tema. Claro, sí, sí, obviamente. No, no. O sea, me A ver, absurdo la conociendo imaginación, ¿no? electrónica, me imagino que no debe ser complicado. Yo, como no soy Ajá. electrónico, no tengo la más remota idea. Ah, está ¿Está bien. bien? Bien, bien. Y Ese es yo mi te digo, punto. no ¿Listo? soy Perfecto. ingeniero electrónico, entonces por ahí si me preguntas algo de electrónica, Ajá, listo, listo. ¿está Genial. bien? Pero vos pensá, para poder hacer una controladora tenés que tener conocimientos de electrónica. Y tenés que conocer cuáles son las reglas del PCI. Al conocer cuáles son las reglas del PCI, yo pienso que podés programar cualquier cosa y la podés conectar. Bueno, acá lo que estamos hablando del 3D Now. ¿Sí? El chipset y su importancia, a eso iba. El chipset está en la placa madre. Si ustedes lo quieren pensar como un microprocesador especializado, es un microprocesador especializado. ¿Está bien? Existen dos. Lo que pasa es que hay uno que se está desapareciendo. Existe el que se Tuve llama, problemas con eso. ¿eh? Por el puente. Tuve problemas para conectar con la doble pantalla. Tuve mucho problema con eso, con el tema de compatibilidad entre la placa madre y una pantalla me agarraba con el puerto norte y el otro me agarraba con el puerto sur. Y bueno, me hacía un quilombo después para abrir una aplicación de 3D. Es como que se agarraba incompatibilidad y me cerraba los juegos. Bueno, un montón de cosas por el problema del North Bridge, que no lo tenía habilitado de la BIOS. Claro, el tema Tuve está que que hacer. el Nord Bridge actualmente es el que se está olvidando, porque se está metiendo dentro de lo Claro, que es el núcleo del micro. Entonces ahí me está el volvió gran problema. loco. Me volvió loco. Le digo, no puede ser que no me funcione esto. Y empecé a investigar, y encima hay muy poco información sobre el tema. No, Claro, no, porque no hay depende, mucha información. te depende de cada micro, porque está puesto dentro del micro Claro. ahora. Y la Entonces, tenía habilitado, o sea, la opción la tenía habilitada. Digo, qué absurdez, después investigando bien sobre el tema, qué absurdez el sistema, porque digo, Northbridge no tenía que haber muerto ya. Y era una placa normalmente es que está muerto. Lo que actualizada. pasa es que está dentro del micro, por un problema de Claro, velocidad nada más. O sea, el tema estaba, como dice acá, dice, como se encarga de organizar la memoria principal, el bus de datos, el bus de direcciones y las tarjetas que vos tenés conectadas, que generalmente son todo lo que sea disco, ¿sí? Y memoria y placa de video, ¿sí? Dijeron, pues nosotros necesitamos velocidad, lo metemos dentro del micro. Entonces agarraron al puerto norte y lo metieron adentro. Y dejaron al puente sur, al South Bridge, lo dejaron afuera porque dicen, vos total, es una porquería, vos te vas a encargar de las entradas y salidas y agarrate con eso. ¿Está? Entonces, ahora lo maneja el micro. Entonces, si vos no podés tocar algo o no tocas nada y no te deja mucho margen de movimiento. ¿Está? Entonces, esa es la diferencia. Si eso ustedes lo buscan, volvemos a lo mismo. Si vamos a Google y ponen puente norte y sur, ¿cuál desaparece? ¿Sí? Wikipedia lo pueden usar, no tiene mala información con respecto a otro. ¿Sí? Acá les habla de lo que hace el puente norte y lo que hace el puente sur, ¿sí? Y por qué está desapareciendo uno del otro. El chipset norte es el circuito más importante después de la propia CPU, claro, por lo que hablábamos recién, por lo que conecta.
¿sí? Anteriormente se situaba en la placa base. Y debajo de ese estaba otro chip. Por eso se llamaban norte y sur. ¿Está bien? El norte era el que estaba arriba, el sur era el que estaba abajo. No era por otra cosa que se llamaba norte y sur. ¿Está? En la actualidad el puente norte está integrado a los procesadores, tanto en AMD como en Intel. ¿Sí? La función de este chipset es controlar los flujos de datos que van desde la CPU hasta la RAM y al bus AGP o PCI, que es donde está la placa de video. Y no queda otra cosa. Pero ahora está todo metido dentro de lo que es la CPU. Y bueno, y después lo que queda es el puente sur, que es el chipset, básicamente, que es el que va a controlar las funciones de entrada y salida, nada más. ¿Sí? Entonces ahí lo que van a encontrar también son los buses, que era lo que estaba mostrando recién yo en el libro. Esperen que lo tengo acá. ¿Sí? Buses internos habla de las autopistas de los microprocesadores. Estos buses internos, ¿sí? Fíjense, para un microprocesador 386SX son de 16 líneas, para un 486 era 32, y para el Pentium y los sucesores de 64 está hablando. Dice, este bus interno vincula el procesador con los dispositivos de entrada y salida y también enlaza a estos dispositivos con la memoria. El bus puede transportar datos desde un dispositivo de entrada y le entrega a la memoria, sin necesidad de que la CPU pierda tiempo participando de este evento, liberándolo de esa tarea. A eso se le llama acceso directo a memoria. ¿Tá? Eso es una cosa muy interesante. Si yo tengo que hacer trabajo de memoria a memoria, el micro no se va a enterar. Eso se debe a que, bueno, existe lo que se llama DMA, o acceso directo a memoria. Antiguamente, todo esto había que configurarlo mediante switch. La placa era switchable, tenía una serie de switch que en base al manualcito uno tenía que andar tocándolos o conectándolos, porque había algunos que no eran switchables, sino que tenían como una solapita que yo la conectaba o la desconectaba, y con eso yo le podía decir, por ejemplo, por dónde quería que entrara el mouse, qué IRQ le daba, qué DMA, y si me llegaba a equivocar dándole el mismo DMA, por ejemplo, al mouse y al teclado, se armaba un desastre de novela y no funcionaba absolutamente nada. Esa era la época linda de la computación donde todos aprendíamos porque todos tocábamos. ¿Sí? Había que tocar la placa madre, había que saber qué IRQ dar, ¿sí? Porque cada elemento tiene su propio IRQ. ¿Qué es el IRQ? Es el código de interrupción. Es para que el micro te atienda. Es como si, para que ustedes lo entiendan sencillo, el IRQ es igual que un turno cuando va a la panadería. Va y saca un papelito. Ese papelito tiene un número. Es para que te pueda atender el panadero. Bueno, acá pasa lo mismo. El IRQ es un numerito que se le da al dispositivo para que cuando el micro lo llame, o mejor dicho, cuando el dispositivo lo requiera, el micro le dé bola. Tan fácil como eso. ¿Está? A eso se le llama código de interrupción. Actualmente, el sistema operativo lo maneja solo. Hay mucha gente que respira aliviada, hay otra que no. ¿Está? Porque realmente cuando uno no puede manejar IRQ y DMA, por ahí se les pueden llegar a producir algunos conflictillos, como diría Flanders. ¿Sí? Bueno, diferentes ranuras de expansión. Los buses, ¿cómo salen hacia afuera en la placa madre? Salen con las ranuras de expansión. ¿Está? Estas ranuras de expansión fueron cambiando de nombre y de tipo a medida que fue avanzando. ¿Sí? Empezamos con las con las ISA, ¿sí? Las EISA, ¿sí? Y después fueron apareciendo otras que fueron suplantándose entre sí. Unas que se llaman AGP, otras que se llaman PCI, a llegar a las PCI actuales, que son las PCI Express. Cada una de estas, acá tenemos una tablita, ¿sí? Fíjense el ancho de bus de datos, 16, 32. Fíjense las frecuencias, ¿sí? Que yo he trabajado, ISA, EISA, VLBus, que fue algo creado exclusivamente para placa de video. Cuando se dieron cuenta que era bastante lenta, pasaron a la AGP, y ahí se dieron cuenta, che, flaco, estamos usando un lugar,
una controladora especial para el video. Nosotros necesitamos tener cada vez menos ranuras de expansión, por lo tanto vamos a tener que inventar algo. Y ahí aparece PCI, donde PCI puede conectar cualquier tipo de controladora, no importa si es placa de video, si es placa de sonido, si es una controladora para placa de red, no importa. Y así llegamos a lo que son las PCI Express, ¿está? Que son las actuales. Ustedes acá están viendo, este libro es bastante viejo, es viejo, por lo tanto hay ciertas PCI Express que no están definidas. Esto fue apareciendo a lo largo de los años. Actualmente solamente vamos a encontrar con una o con dos PCI Express. Más de eso no vamos a encontrar. ¿Y por qué traen No. dos? Generalmente para conectar dos placas de video en paralelo. Cosa que si no eliminan el North y el Bridge, el North-Sur y el Sur, o sea, esas dos tecnologías del chipset, van a tener problemas igual, yo creo, porque es una tecnología que si no la elimina dentro del procesador, después con la compatibilidad de la placa madre es un problema, pues el SLI, en mi más ignorancia, está funcionando más o menos, creo yo hoy en día. Mirá, yo tengo amigos que tienen placas Intel, con micro Intel, con unas super placas de video, pues se dedican a la edición de video, Sí, están trabajando con dos placas de video, no han tenido problemas. ¿Sí? A lo mejor por ahí se te ha dado que has tenido algún tipo de inconveniente y puede ser cierto. bien. Yo no te lo puedo decir porque, a ver, las que Sí, conozco son esas. yo me- Yo estoy más en yo la me pasó parte, con- estoy en la parte de fierro, pero en la parte de fierro para desarrollo de software y esas cosas. No me dedico ni a edición de video ni a juegos. Entonces, por ahí, sí, sí. de ahí trabajo con servidores, por ahí te puedo decir otra cosa, pero no justamente de eso. Más interesante todavía, pero ¿Eh? qué linda esa rama. Qué linda esa rama, digo, me gusta. ¿Qué? ¿Los servidores? Sí, me encanta, me encanta. Es algo que me fascina y digno de aprender. Bien, acá habla de, o sea, fíjense que yo estoy pasando de largo cosas, ¿sí? Pues son cosas que por ahí no nos interesan en el sentido de que, bueno, son cosas que fueron desapareciendo. Por ejemplo, AGP, AGP Pro. AGP fue creada para video, ¿sí? Es una controladora exclusiva para video. ¿Qué era bueno del AGP y del VLBus? VLBus venía de VESA Local Bus. VESA es una fábrica, Local Bus es un local. Qué bueno es el bus local. ¿Qué es el bus local? PCI Express es bus local, AGP es bus local, VLBus es bus local. Todas las demás no eran bus local. La ventaja de ser bus local es que funciona a la velocidad externa del micro. Entonces, funciona a alta velocidad. Eso es lo interesante del bus local. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tendríamos, por ejemplo, cómo está conectada la arquitectura AGP, está directamente conectada al puerto norte. Dicho de otra manera, si fuera un micro actual, estaría conectado directamente al micro, con lo cual estaría funcionando a esa velocidad de bus local, la velocidad externa del micro. ¿Sí? PCI Express pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos cómo trabaja PCI Express con el conmutador. ¿Sí? Acá tenemos los PCI directamente con la cantidad de 1X, 4X, 8X, 16X y 32X. Entonces esto es el bus PCI Express, dice que es el sucesor del PCI. O sea, en ese momento estaba saliendo PCI Express. Por eso es que habla de lo que son las máquinas modernas. ¿Está? Dice acá, habla de otros puertos, el USB, el IEE 1394 Firewire. Este puerto es una bestialidad. Lo tengo en una computadora que ya creo que en cualquier momento se vende. ¿Sí? Es un puerto que venía exclusivamente para algunas cámaras de video. El Firewire es 10 veces mejor que el USB. El problema está que el IEE, que tiene el nombre del Instituto de Ingeniería de Estados Unidos, ¿sí? No pudieron hacer lobby y nació muerto.
Hay muy poquitas máquinas que vinieron con ese IEE. ¿Qué ventaja tiene? El bus USB, cuando ustedes colocan 4 elementos USB, vamos a suponer que tienen 4 puertos USB, el USB parte la velocidad entre los 4 elementos, o sea que si vamos a suponer que tiene una velocidad de 100, le va a dar 25 a cada uno. El IEE permite conexión en cascada, como eran los antiguos puertos series o paralelos. ¿Está? Y al permitir la conexión en cascada, la velocidad es la misma para cada componente. Pero desgraciadamente no tuvo dentro de las compañías de desarrollo, de fabricación de hardware, no tuvo cabida, y bueno, estuvo en algunas máquinas, les estoy hablando de máquinas del año 2000, ¿Qué puerto es, 97, profe? 98, 2000. El IEE, el Firewire, es muy parecido, si lo miran, al DMI, al HDMI. Es muy, muy, muy parecido. Muy, muy, muy parecido. Muy, muy, muy parecido. Muy, muy, muy parecido. ¿Ven cómo es? Es espectacular. Bien, ¿no? Es Está espectacular. bueno. Está bueno el puerto, veo. Es Está bueno el espectacular. puerto. Es espectacular. No, aparte a la velocidad que funciona y la posibilidad de ¿Qué conectar velocidad en tiene? cascada. A ver, O sea, conectar en cascada es conectar de un dispositivo al otro y usar un solo cable para el Firewire. ¿Sí? ¿qué velocidades maneja esto? Mirá, si te lo digo ahora no lo recuerdo. ¿Está? Pero Estos eran maneja, los bueno, que buena. venían para conectar en PCI. Bien, Podemos buscarlo, la velocidad que manejaba. interesante. Pero tenés distintos estándares, ¿ves? Para cámaras digitales y videos a computadora. Existen versiones de 4, 6, 9 y 12 pines. ¿Sí? Y se han sido sustituidos por USB o la interfaz Thunderbird. 400 megabits por segundo, manteniéndolo en forma estable. Y permite conectar hasta un máximo de 63 dispositivos a la misma velocidad. Anda a conectar a la misma velocidad 63 dispositivos USB. No se puede. Wow, muy ¿Está bueno, muy bien? bueno. Claro, tenés razón. Pero hay distintas versiones. Yo lo tenía justamente porque tengo una cámara que es Firewire. Y desgraciadamente es la única máquina que la puedo conectar a eso. Lo que pasa es que ahora ya, a ver, todo lo que sean videocámaras, han ido desapareciendo, porque la aparición de los celulares hace que la videocámara desaparezca. Pero es una Handycam del tamaño de mi mano. O sea, es una Handy chiquita. O sea, es una máquina bastante moderna. Yo tengo otra Handy que es aproximadamente el tamaño de una de estas que usan los camarógrafos, de las primeras, la tengo guardada todavía. Y después la otra Handy es chiquitita como mi mano. El problema que tiene es que venía con ese puerto famoso Firewire. Y la máquina mía no lo tenía, una máquina de escritorio, así que me tuve que comprar un puertito de eso, conectarlo en un PCI, y bueno, ahí fue donde empecé a averiguar todo el tema de cómo funcionaba el bicharraco este, y es un puerto que es excelente. Pero vuelvo a repetir, no tuvo el lobby que tuvo USB, y bueno, se perdió. Acuérdense que este IEE, ¿sí? Es algo muy importante para nosotros, ¿sí? Ustedes inclusive se pueden inscribir si quieren cuando se reciban. ¿Sí? Es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que está en Estados Unidos, es el que establece todos los estándares de electrónica. ¿Está? Es una institución muy importante que hay en el mundo y es la que basa todos los estándares que tenemos en computación. Y nació el 1 de enero del 63, tiene la misma edad mía, nada más que yo nací el 27 de marzo. ¿Está? Muy, muy, muy importante. Generalmente los electrónicos están casi todos, aquellos que se precie está anotado en este lugar. Los cursos que hacen es similar a lo que es el MIT de Estados Unidos. Bastante interesante. Pero bueno, cosa. Le hago una pregunta. ¿Ustedes ya hicieron la evaluación de microprocesador? Hola, el No, micro todavía no la hice. la lectura, Bueno, ya muy pueden Todavía hacerla. no, creo.
Ya pueden hacerla si quieren. ¿Está? Listo. Ya pueden hacerla. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Bueno, nosotros habíamos dejado con la lectura 3, ¿sí? Que esto hablaba de los buses, hablaba de los relojes. Yo les dije que, bueno, a ver, yo te doy un problema, digo, bueno, tengo un procesador Intel Pentium Dual Core de una frecuencia de 1,6 GHz. ¿Cuál es el periodo de trabajo? Y el periodo de trabajo es la inversa de la frecuencia. A ver, por eso yo les decía, no vamos a ver este tipo de ejercicio porque parece tomarle el pelo. Si yo tengo que calcular el periodo de la inversa de la frecuencia, pongo frecuencia 1 sobre t, y de ahí despejo f, de ahí despejo t, pongo 1 sobre f y me va a dar el valor. Tonto, yo no voy a tomar problemas de este estilo. Está. Habla de eso. Se tiene una PC que tiene un periodo de 9 nanosegundos. ¿A qué frecuencia trabaja? Es muy tonto. Aparte, no nos sirve. ¿Qué es lo que me sirve a mí? A mí lo que me sirve es esta lectura 4, que es la que vamos a ver la semana que viene. Y tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando nosotros, ¿se acuerdan del ciclo de la instrucción? Donde decíamos que en el ciclo de la instrucción estaba el contador de programa, ¿sí? Que era el que miraba la próxima instrucción, el registro de instrucción, la matriz de instrucción y la ejecución. ¿Se acuerdan que estaban los tres primeros? Se llamaba búsqueda o transferencia, y la segunda parte se llamaba ejecución. Bueno, este apunte número 4 habla de lo que se llama la petite computadora, que yo ya se los había mencionado a comienzos de año. ¿Qué es la petite computadora? Es una computadora muy, muy sencillita, cuya palabra de instrucción es de 8 bits. ¿Sí? ¿Se acuerdan como ese modelo que yo les expliqué, la instrucción? Tiene un código de operaciones de 2 bits, ¿sí? Con lo cual puede manejar hasta 8 instrucciones. ¿Está bien? Y posee direccionamiento de 3 bits. ¿Está bien? Por eso es que van a ver después algo de eso. O sea, acá lo que vamos a aprender a hacer es analizar cómo funciona un programa en un microprocesador determinado. Y este microprocesador determinado es un microprocesador que inventó de forma teórica un profesor que tenía la cátedra antes, y lo llamó Petite Computadora, ¿sí? O Petit Computadora, que nos va a permitir entender cómo funciona un micro en la corrida de un programa y cómo va dejando las marcas en ciertos registros para que él sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va haciendo. Esto a ustedes les va a venir bien en el sentido de que cuando vean 80-85 a mitad de año, después de mitad de año con práctica, ya van a tener una idea de cómo trabaja. Este tema yo lo voy a explicar, pero no va a entrar en el parcial. ¿Está bien? Pero yo se los quiero explicar para que ya lo tengan. Y le vuelvo a repetir. Esto en el parcial no entra. ¿Ok? Porque es más de práctica que de teoría. Pero siempre es un tema que nosotros damos en teoría. Y después de acá vamos a pasar a hablar de redes. O sea, los voy a sacar del orden normal que tiene la cátedra para llevarlos a la última unidad de la materia. ¿Por qué hago esto? Porque hasta ahora venimos hablando de cosas muy toscas, ¿sí? O sea, venimos hablando de lo que es hardware. Entonces vamos a hablar un poquito de redes. Vamos a dar un panorama amplio de lo que son las redes, vamos a hablar un poco de Internet, vamos a hablar de lo que son las capas, vamos a hablar de los distintos tipos de componentes que hay en una red, ¿sí? Vamos a hablar de cómo funciona Internet, vamos a hablar de los protocolos y nada más. Es un simple paneo porque ustedes más adelante van a tener redes, van a tener comunicaciones, entonces nosotros no nos vamos a adentrar más que para darle un simple paneo. Y de esa manera se van a enganchar un poco más y se van a entretener un poco más que hablando de micro y hablando de placa madre y hablando de... En la lectura 3, después de los ejercicios eso de la frecuencia y eso, Sí. hay un apartado que se llama formato en las instrucciones de los datos y habla también de la petite computadora. Por eso, de ahí vamos a enganchar. De ahí vamos a enganchar.
Claro, pero De recién ahí- había nombrado que era la lectura 4, por eso. Claro, pero de ahí vamos a enganchar. Lo que pasa es que yo no te lo menciono porque como te lo voy a explicar yo, ¿sí? De ahí lo vamos a enganchar. Fíjate que lo primero que hace es hablar de las instrucciones. Lo que pasa es que no quiero que se les mezcle. ¿Está? Entonces, Listo, todo esto que gracias. está acá, todo esto que está acá, yo te lo voy a ir explicando básicamente. ¿Sí? O sea, porque por ahí nos vamos a parar en un dibujito, lo vamos a ver cómo funciona, pero realmente lo que vamos a hacer es la corrida del programa. A mí lo que me interesa es más la lectura 4 que la lectura 3, porque esto lo podemos ver tranquilo y vemos una instrucción, cómo funciona. Pero después vamos a la parte de corrida de programa, que es lo que me interesa. ¿Está? Listo, listo, gracias. Sí, profe. Gente, por favor, pongan presente, así yo después puedo cerrar y me voy a la reunión de consejo. Y nos vemos la semana que viene, el día miércoles, 19 horas, como corresponde. Recuerden que muy factiblemente haya materias que no le den clase porque es mesa de examen el miércoles que viene, pero nosotros damos igual para no perder clase, porque si no vamos a perder miércoles 18 y miércoles 25, que son feriados nacionales. Profe, una consulta que se retire. Las Bueno. clases grabadas, ¿dónde las puedo encontrar? ¿En el CBG? Mirá, fácil. Acá tengo el CBG abierto. Volvemos. Fíjate que cuando venís a arquitectura, Sí. ¿sí? Ahí tenés playlist de video de clase dictada. Playlist de clase dictadas. Te venía acá donde dice 113 práctica. Perdón. Upa. Ah, bien, nos ha subido. 113. Espera que vamos de vuelta. Que se ponga azul. Ahí va. Video playlist. Estamos. Vas acá donde dice teoría. 113. Sí. Y teóricamente tendría que aparecer el playlist con todos los videos. Claro, yo había abierto y me parecía. Ah, bien. Está bien. ¡Ah! Está bien, me parecía tal cual. No, me confundí el de práctica, que aparece un solo video. Está bien. Perdón. Claro, a lo mejor, fíjate decirle que lo que debe haber linkeado mal, Luciano debe haber linkeado mal, y en vez de linkear el canal, debe haber linkeado el video. ¿Está? Claro, me apareció un solo video. Debe haber pasado eso. Yo en la práctica tengo todos. Va, mejor dicho, a principio de año creo que linkeé uno solo y después, a partir de la segunda clase, linkeé todos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Listo, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, profe, gracias.